Solo quiero asegurar a aquellos de ustedes que son religiosos aquí, que nuestro propósito no es ofenderlos. Pero de todos modos, recompensaré su hospitalidad diciéndoles exactamente lo que pienso sobre la religión. 9 millones de niños mueren cada año antes de alcanzar los 5 años de edad. Piensen en los padres de estos niños. Piensen en el hecho de que la mayoría de estos hombres y mujeres creen en Dios. Y están rezando en este momento para que sus hijos sean perdonados. Y sus oraciones no serán respondidas. Cualquier Dios que permita que los niños sufran y mueran de esta manera por millones, y que sus padres sufran de esta manera, no puede hacer nada para ayudarlos o no le importa hacerlo. Por tanto, es impotente o malvado. Y peor aún, según la visión del Dr. Craig, la mayoría de estas personas, muchas de estas personas, seguramente irán al infierno porque están rezando al Dios equivocado. ¿Ok? Sin culpa alguna. Nacieron en la cultura equivocada donde obtuvieron la teología equivocada. Y se perdieron la revelación, ¿ok? En este momento hay 1.200 millones de personas en India. La mayoría de ellos son hindúes. La mayoría de ellos, por lo tanto, son politeístas. En el universo del Dr. Craig, no importa cuán buenas sean estas personas, están condenadas. Si estás rezando al dios mono Hanuman, estás condenado. Serás torturado en el infierno por toda la eternidad. Ahora, ¿existe la más mínima evidencia de esto? No. Solo lo dice en Marcos 9 y Mateo 13 y Apocalipsis 14. Quizás recuerdes del Señor de los Anillos. Dice que cuando los elfos mueren, van a Valinor, pero pueden renacer en la Tierra Media. Lo menciono solo como comparación. Así que Dios creó el aislamiento cultural de los hindúes. Él diseñó la circunstancia de sus muertes en ignorancia de la revelación, y luego creó la pena por esta ignorancia, que es una eternidad de tormento consciente en el fuego. Nos dicen que Dios es amoroso, amable, justo e intrínsecamente bueno. Pero cuando alguien como yo señala la evidencia bastante obvia y convincente de que Dios es cruel e injusto, porque inflige sufrimiento a personas inocentes de un alcance y escala que avergonzaría al psicópata más ambicioso, nos dicen que Dios es misterioso. ¿Quién puede entender la voluntad de Dios? ¿Está bien? Y sin embargo, es precisamente este entendimiento meramente humano de la voluntad de Dios lo que los creyentes usan para establecer su bondad en primer lugar. ¿Sabes? Algo bueno le sucede a un cristiano. Siente algún éxtasis mientras reza, por ejemplo, o ve algún cambio positivo en su vida, y nos dicen que Dios es bueno. Está bien, pero cuando decenas de miles de niños son arrancados de los brazos de sus padres y se ahogan, nos dicen que Dios es misterioso. Así se juega tenis sin red. Y quiero sugerirte que no solo es cansado cuando personas de otra manera inteligentes hablan de esta manera, es moralmente reprensible. Las creencias no son como la ropa. La comodidad, la utilidad y la atracción no pueden ser nuestros criterios conscientes para adoptarlas. Para creer en una proposición, tienes que creer que tienes buenas razones para creer en ella. Y el efecto que esta creencia tendrá en tu vida no puede estar entre esas razones. Esto es lo que significa estar nublado por el prejuicio. Por eso tenemos frases como el pensamiento deseoso y el autoengaño. Para realmente creer que hay un Dios. También es creer que te encuentras en alguna relación con su existencia tal que si Él no existiera, tú no creerías en Él. ¿Cómo encaja la supuesta utilidad de la religión en este esquema? No encaja. Así que volvamos a esta cuestión de la verdad. Es muy común que la gente diga que no hay conflicto entre la religión y la ciencia porque se relacionan con diferentes temas. Esto es una mentira. La religión y la ciencia ambas hacen afirmaciones sobre cómo es el mundo. Hacen afirmaciones incompatibles. Estas afirmaciones sobre la realidad se basan en estándares de evidencia y modos de argumentación muy diferentes. Debería quedar bastante claro que hay un conflicto perfecto,
entre exigir buenas pruebas para lo que crees y estar satisfecho con malas pruebas o ninguna prueba. Por lo tanto, la religión y la ciencia están en conflicto, porque es imposible separar las afirmaciones de verdad religiosas y científicas. La afirmación de que Jesús nació de una virgen es central en el cristianismo. También es una declaración biológica. La afirmación de que Jesús resucitó y volverá es una declaración histórica. Se afirma que los humanos pueden sobrevivir a la muerte. La afirmación parece referirse a la capacidad humana de volar sin asistencia tecnológica. Los judíos, cristianos y musulmanes, aunque discrepan en muchas cosas, todos están de acuerdo en que el día del juicio, cada persona que alguna vez ha vivido, será resucitada físicamente. ¿Qué leyes científicas viola esto? Uno se siente tentado a decir todas ellas. Si las afirmaciones básicas de la religión son verdaderas, la ciencia es tan ciega a esta realidad subyacente y las leyes de la naturaleza son tan susceptibles a la modificación sobrenatural que hacen que toda la empresa de la ciencia sea ridícula. Sí, por otro lado, las afirmaciones básicas de la religión son falsas. La mayoría de las personas en este planeta están profundamente confundidas acerca de la naturaleza de la realidad y acosadas por esperanzas y miedos bastante irracionales. Muchas personas desperdician sus vidas y propagan ilusiones, frecuentemente con resultados trágicos. Me parece que ninguna persona pensante puede ser indiferente entre los dos lados de esta dicotomía. Ahora, a menudo se imagina que los no creyentes como yo debemos estar en principio cerrados a la vida espiritual. Esto no es cierto. Puedes tener una vida espiritual y ética profunda, sin mentirte a ti mismo o a tus hijos sobre la naturaleza de la realidad, sin pretender saber cosas que no sabes. No hay nada que impida a un no creyente experimentar éxtasis, amor trascendental, arrebato y asombro. De hecho, no hay nada que impida a un no creyente entrar en una cueva y practicar meditación durante un año como un místico adecuado. Lo que los no creyentes no suelen hacer es hacer afirmaciones injustificadas e injustificables sobre la naturaleza del cosmos y sobre el origen divino de ciertos libros en base a esas experiencias. ¿Cuál es la diferencia que vale la pena notar? El Dios en el que creen nuestros vecinos es básicamente una persona invisible. Es una deidad creadora que creó el universo para tener una relación con una especie de primate. Él es. Y tiene galaxia tras galaxia a las que atender, pero le preocupa especialmente lo que hacemos nosotros. Y le preocupa especialmente lo que hacemos cuando estamos desnudos. Es muy probable que desapruebe la homosexualidad. Y ha creado este cosmos como un vasto laboratorio, en el que probar nuestra capacidad de credulidad. Y la prueba es esta. ¿Puedes creer en este Dios con malas pruebas? Es decir, ¿por fe? Y si puedes, ganarás una eternidad de felicidad después de morir. Y es precisamente este tipo de Dios y este tipo de esquema en el que debes creer si vas a tener algún tipo de futuro en la política de este país, sin importar cuáles sean tus dones. Quiero decir, podrías ser un genio sin precedentes. Podrías parecerte a George Clooney. Podrías tener $1,000 millones y las habilidades sociales de Oprah. Pero no llegarás a ninguna parte en la política de este país, a menos que creas en ese tipo de Dios. Así que quiero sugerirte que cualquier cosa que sea cierta acerca de nuestra circunstancia, ética y espiritualmente, puede ser descubierta ahora y puede ser hablada en un lenguaje compatible con nuestro creciente entendimiento científico del mundo y de la mente humana. Cualquier descubrimiento que haya que hacer sobre cómo maximizar el bienestar humano, se puede hablar en un lenguaje que no sea un afrontamiento directo a todo lo que hemos llegado a conocer en los últimos 2000 años. Y suscribirse a una de las religiones de la Edad de Hierro, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, es hacer la afirmación tácita de que eso es imposible.
que de hecho no hay forma de entender nuestra circunstancia, utilizando las herramientas de nuestra comprensión moderna del mundo, que se necesita cierta medida de superstición, cierta medida de mitología, que tenemos que mentir solo esto. El punto es, solo podemos depositar nuestra confianza en la conversación humana. Y la pregunta es si quieres depositarla en una conversación del siglo XXI, donde tenemos toda la literatura y el aprendizaje del mundo a nuestra disposición. O si quieres depositarla en una conversación del primer siglo o una conversación del séptimo siglo, tal como se conserva en uno de nuestros libros sagrados.